cultura de vida solo puede establecerse a través de una nueva mentalidad. De 0 a 1 año se trabaja la mente. Yo trabajo con familias. Nuestras plataformas de familia R8 duran prácticamente de 0 a 1 año, convenciéndolas primero de un cambio. La gente no cambia de la noche a la mañana, tardan mucho tiempo. De 0 a 1 año quedan convencidos de que necesitan un cambio. De 1 a 3 años se cambian los hábitos. Los hábitos no cambian en 21 días. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Científicamente se ha comprobado que se requieren 3 años para hacer cambios de hábito. Y yo, que fui el ratón de laboratorio en este proyecto, me di cuenta porque yo tardé 6 años. De hecho, me pasé 1 año más por la mentalidad que traía de niño. Porque la mentalidad es la herencia del papá. Un hijo es lo que su papá piensa. Y la mentalidad del padre latinoamericano es muy bajo. Por eso estamos creando un proyecto que se va a llamar Contracultura Juvenil. Contracultura Juvenil es la intención que tenemos de iniciar una plataforma juvenil para hijos creyentes, con el propósito de crear una nueva cultura de vida espiritual en América Latina, entendiendo que si no cambiamos la forma de pensar del joven, a ellos le van a permear la cultura de vida. ¿Por qué? Porque los nuevos gobiernos son fuertes en cultura. Siempre me preguntan en estos días: pastor, ¿cómo cree que debemos atacar esta nueva forma de pensamiento? Los gobiernos que van de aquí en adelante son gobiernos fuertes en cultura. Ellos, todo es por cultura. Y lo más débil que hay en la iglesia hoy es la cultura del reino. En la iglesia hay religiosidad, pero no hay reino. Así que necesitamos trabajar el reino de Dios como cultura de vida en nuestra casa, porque nuestra casa es la más pobre espiritualmente hablando. Entonces mire todo lo que tenemos que aprender. Entonces se necesitan 3 años. 3 años. De 1 a 3 años ir cambiando uno por uno, trabajando sin parar todo el tiempo, constantemente. Esta mañana me levanté a enviar informes. A ver, mándenme informes. Todo el tiempo tengo que estar en eso. ¿Por qué? Porque así es como funciona la vida. Si usted no rinde informes, nunca mejora. Nunca mejora. La vida de un mentor en la vida de una persona es muy valiosa. Eso lo entendí hace 15 años. Usted necesita 3 personas para crecer muy bien en la vida: un mentor, un amigo y un discípulo. Yo tengo 8 mentores. Yo rindo cuentas mis mentores. Mi mentor financiero, mi mentor educativo, todos los mentores, y con ellos trabajo todo el tiempo. El doctor Batista es hasta el día de hoy mi mentor de base, y él se mete conmigo en todas las áreas, porque siempre hay que rendirle cuentas a alguien. Si quiere crecer, si no quiere cambiar, viva como quiera, pero si quiere avanzar, necesita un mentor. Necesita un amigo con quien abrir su corazón, desahogar su corazón, expresar. Y ese amigo es el que tiene, no el que le alcahuetea, el que lo confronta, el que lo ayuda a comer. Pero necesita un discípulo, porque usted aprende más con un discípulo que con un maestro. Todo lo que usted recibe es bueno, pero lo que da es mayor. Entonces, un discípulo, y de hecho un discípulo me obliga a crecer. En estos días, hablando a pastores, le decía: ¿sabe quién es la persona más importante de un ministro? Un nuevo, porque los antiguos lo envejecen a uno. Un pastor que se dedica solo a antiguos se vuelve viejo como ellos. Pero un ministro que se la pasa con gente nueva es un ministro que mantiene renovado. Yo soy un hombre muy ocupado, muchísimo, pero yo hasta el día de hoy con mi esposa sigo abriendo iglesias, y me gusta abrirlas a mí. Yo las abro. Me encanta por los nuevos. Abrimos la iglesia que hoy pastorea mi hijo mayor, y ahora estamos ejecutando la segunda de mi hijo menor. ¿Por qué? Porque el nuevo me obliga. El antiguo me vuelve mañoso. ¿Usted es nuevo o es antiguo? Ok, entonces, ¿cuánto necesitamos? De 3 a 5 años se establece una nueva cultura. 5 años. Amén. 5 años. Entonces,
No piense en reino de la noche a la mañana. No piense en la oración como construcción de la noche a la mañana. Llevo 30 años en esto y sé lo que le estoy diciendo. Esas 3 preguntas tenían 3 respuestas. Téngalas ahí porque vamos a orar por eso. Pero tienen que ser la ruta para donde vamos a empezar. Ahora permítame, por favor, irnos aún más allá. Y vamos a hablar de el corazón del intercesor. Del intercesor. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ayer. Dios no solo oye las oraciones, ¿qué hace también? Las ve. Salmo 139, por favor. Dice así el texto: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Versículo 23: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén y amén. Quiero que esté en pie un momento con las 3 respuestas que usted trajo. Y vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Hágase responsable de lo que hace, porque es lo mismo que cuando uno peca. Pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Lo mismo es cuando deseamos cambiar. Cambiar no es una decisión, es una determinación. Porque decisiones hacemos todo el tiempo, pero seguimos igual. Pero creo que estamos en la época en la que ya no podemos seguir jugando a eso. Esta época tiene solo 2 caminos: la época del sufrimiento. Usted todavía no se imagina cómo sufrirá la gente en estos 10 años. Tanto que la gente no aguantará y se quitará la vida. Pero el otro camino es el camino del crecimiento. Si usted decide crecer, usted verá la gloria de Dios acompañándolo a usted y a su familia. Así que si hay solo 2 caminos, tiene que tomar una decisión. Y la decisión es crecer. Y estamos aquí para crecer. Así de que no podemos seguir oyendo y solo oyendo. Tenemos que tomar decisiones de cambio. Y eso que usted escribe ahí, tiene que ponerlo a funcionar. Porque si no lo pone a funcionar, en poco tiempo el esfero le dirá al cuaderno: qué desperdicio de tinta. Porque eso es lo que hacemos. Escriba y escriba, ¿y a dónde se van los apuntes? Ni al recuerdo, porque después ni sabe dónde los metió. No, cuando uno escribe es con un objetivo: recordar para practicar. Amén. Así que donde estamos vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, soberano Dios, nosotros te damos muchas gracias por esta linda mañana. El descanso que nos diste fue placentero. Un momento lindísimo donde tu presencia nos acompañaba y donde tú cuidabas de nosotros y velabas nuestro sueño. Pudimos descansar gracias a ti. Levantarnos fue un milagro. El despertar de la vida es la oportunidad de vivir, es el regalo.
en el cual, Señor, enfoco mi oración de gratitud, dándote gracias por esta bella oportunidad. Ahora, maravilloso Dios, que estamos aquí, queremos traer nuestras vidas ante tu presencia con un solo objetivo: que nos ministres hoy. Como los hiciste ayer, hoy coloca en nosotros las herramientas suficientes para hacer, no de este día, sino de la decisión que hemos tomado de empezar a entrar en esta devoción profunda. Hoy bendigo a todos y cada uno y te ruego por el poder de Dios que seamos alimentados de una manera muy profunda, para que podamos avanzar, no solo con el interés de crecer, sino de poder dejar en nuestros hijos un mayor legado. En el nombre de Cristo, Padre, te pido que esas respuestas que trajeron nuestros hermanos sean consideradas como esa ruta, como ese mapa en el cual cada uno caminará en los siguientes 6 meses. Yo te pido por el poder del Señor que este sea el inicio de una segunda etapa en nuestra vida espiritual, y permite, Dios, que lo logremos, que lo alcancemos, porque estamos ante la década más crítica y la más decidida, y la vida espiritual es la que tiene que reinar. Así que en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Quiero que se tome un minuto y en ese minuto haga un compromiso muy personal con Dios. Un minuto, por favor, hágalo. Amén. Y dígale que está a su lado: lo vamos a lograr. Tome su lugar, por favor. Quiero empezar diciendo: ¿por qué si hoy hay más creyentes para orar, hay menos impacto social? Hoy hay más gente para orar, pero hay menos impacto social. Hoy hay más enfermos que antes. Los hospitales están a reventar. Las naciones cada día están peor. ¿Cuál es la razón? Y podríamos decir: porque la mayoría hoy en día no ora. La minoría no sabe hacerlo. Y los pocos que lo saben y lo hacen, sus corazones están llenos de injusticia y de desobediencia. Ahí es donde está el impacto negativo sobre lo que no hemos podido ver. Anoche hablamos y dijimos que Proverbios habla de la única oración que Dios no oye. ¿Cuál es la oración que Dios no oye? La que viene de un corazón desobediente. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, que esa oración que viene de una persona que es desobediente, para Él es abominación. Ya vimos entonces anoche la importancia de construir una vida de oración de una manera más profunda. Para poder llegar a esa profundidad a la cual tenemos que llegar, es necesario ahora ya no revisar el hábito o establecer el hábito, sino revisar la actitud con la que nos acercamos a Dios. Ya no solamente es cómo es nuestra oración, sino cómo es que estamos presentándonos delante de Dios, entendiendo que Dios no solamente está interesado en oír mi oración, sino que también está interesado en ver con qué corazón la estoy haciendo. El salmo que acabo de leer o que leímos nos muestra a David. David nos revela
tres ovnis de Dios: omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y nos está mostrando a Dios de esa manera, pero también al mismo tiempo nos está dejando ver su humanidad y su humildad. David tiene un gran deseo, según este texto. ¿Cuál es el deseo que tiene David? Que Dios lo pase por un examen médico a gran profundidad. Lo que él busca es hacerse un chequeo de profundo análisis para ver qué es lo que hay en su interior. David a estas alturas comprendió algo: Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, y nada hay que se esconda de Dios, y no tenemos lugar donde escondernos. Así que es necesario desarrollar una vida con Dios demasiado transparente y sincera. En otras palabras, llegó la hora de entender que con Dios solo se puede establecer correctamente una cultura de sinceridad, porque la de hipocresía lo único que nos hace es daño a nosotros. A Dios no, es a nosotros. Entonces Él quiere un examen. Pide que lo pase por los rayos X del Espíritu. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca. David sabe que Dios lo sabe todo, según el versículo 1 al 6. Entonces, siendo así, ¿qué quiere David? Una radiografía espiritual de su ser interior a través de la oración. A través de la oración. Esta oración ya no es esa oración superficial, es una oración más profunda. Él quiere entrar en una oración bajo el efecto de los rayos del escáner de Dios, sabiendo que Dios lo sabe todo. ¿Qué es lo que realmente le está pidiendo David a Dios? Tres cosas. La primera: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. ¿Qué es lo que le está dando a Dios de forma voluntaria David? El permiso de entrar a todas las áreas de su ser. Eso es lo que le está dando. David voluntariamente le está diciendo: mira, Dios, quiero que te metas en mi rancho, quiero que vayas hasta lo más profundo de mi vida, y por favor, examíname de una manera más profunda y analítica. Mis amados, Dios, por ser soberano, puede hacer cosas en la vida del hombre sin problema, porque es soberano. Pero escúcheme, pero Él nos dio un libre albedrío. Y por causa de ese libre albedrío, ¿qué hace Dios? Espera que el mismo hombre tome una decisión, decida. Ahora, Dios solo va a intervenir en las áreas que usted y yo le permitamos, porque estamos hablando de un caballero. Ese no es como el diablo. El diablo no pide permiso, el diablo se mete, Dios no. El Dios del cielo lo que está haciendo es hacer lo que nosotros le permitamos hacer. Él va a entrar a las áreas y trabajar en ellas, pero solo la que nosotros le permitamos. Así que escuche esto: área que usted se reserve será el área por donde usted será más débil, y por ahí será su caída. Área que usted se reserve. Nosotros no podemos reservarnos ninguna área. Todas deben estar bajo el control ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios no gobierna, el diablo lo manipula. Lo que Dios no gobierna, el diablo lo manipula. Entonces, ¿qué clase de examen está pidiendo David? Esto es como cuando uno va al médico
Y cuando uno va al médico, ¿qué es lo que uno busca con el médico? Que lo examine. Ahora, si lo que estamos pidiendo es que nos examine, ¿qué es lo primero que el médico nos dice que tenemos que quitarnos? La ropa. La ropa. En el momento que nos dice quítese la ropa, ahí ya no nos importa la vergüenza, la pena. Puede darnos, pero el médico dice, tiene que quitarse para poderlo examinar. Así que hay que desnudarse. ¿Eso qué significa? Que le estamos dando al médico un ¿qué? Un derecho, un permiso para que nos pueda examinar. Eso funciona igual con Dios. Cuando nosotros vamos a una oración más profunda, en la oración más profunda, ¿qué es lo que buscamos? Que Dios logre intervenir en lo más profundo de nuestro ser y entrar a las áreas donde inclusive ni nosotros mismos hemos visto. Es como un derecho a decirle a Dios, no queremos nada oculto. Nos entregamos por completo a través de esta oración, donde la vergüenza la dejo a un lado, porque escúcheme, Satanás usa tres cosas para evitar que nosotros vayamos profundo con Dios. ¿Qué usa? La culpa, la vergüenza y la frustración. ¿Qué significa? Que a veces es la culpa la que no me deja entrar en oración, o la vergüenza misma. No, yo no hablo con Dios, me da ¿qué? Pena. Eso es una artimaña del diablo para que nosotros no entremos. Dígame, ¿qué le puede decir usted a Dios que lo escandalice? ¿Usted se imagina a Dios oyendo nuestra confesión y asustado? Ay, ¿cómo así? ¿Qué le podemos decir a Dios que se escandalice Él? Nada. Él todo lo sabe. Ah, bueno, pues si todo lo sabe, entonces ¿para qué quiere que lo diga? Porque es la forma como usted reconoce cuán arrepentido está. No es por Él, es por nosotros. Pero es necesario comprender que este examen es el que tenemos que involucrar en nuestra oración. Mis amados, un examen es un permiso que voluntariamente se le da al médico para revisarlo. Sin él no se puede hacer. Un médico no puede tocarlo a usted si usted no lo permite. No puede. Mis amados, es lo mismo con Dios. Dios no va a tocar nada que usted no le permita tocar. Ahora escúcheme esto, usted y yo somos como las casas. ¿Qué tienen las casas por dentro? Habitaciones, espacios. ¿Qué tenemos dentro de una casa? La sala, el comedor, las alcobas, la cocina, los baños. Cada lugar es un espacio. Pues déjeme decirle que usted y yo tenemos bastantes habitaciones por dentro. ¿Qué habitaciones tiene usted adentro? ¿Qué espacios hay adentro que pueden llegar a convertirse en un problema? Los ojos son un espacio, son una habitación. Los oídos, ¿qué más? El corazón, la mente, la boca, ¿qué más? La vida sexual. Todas esas son ¿qué? Áreas. Todas son áreas. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Que Dios entre a todas esas áreas. Así que nuestra oración profunda debe permitir que Dios entre a esas áreas y pueda limpiar profundamente nuestras vidas. A veces la gente me pregunta, pastor, es que ya no sé por qué orar. Cuando a una persona se le agota la oración, es porque no ha entendido cuál es la forma, no solo de orar, sino de permitir que Dios me guíe por qué orar. Usted no sabe cómo orar, pero hay alguien que sí sabe. ¿Quién es? El Espíritu. El Espíritu. Entonces mire la importancia de entender que hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. Ahora,
siempre tenemos la tendencia a pasar más tiempo orando por otros que por nosotros, porque creemos que los que están mal son los otros. Pero si nos abriéramos un poco a una oración muy, muy íntima con Dios, ¿qué descubriríamos? Que el que está más mal Entonces, ¿qué es devoción profunda? Es la oportunidad a través de la oración de meternos a un examen más profundo. A un examen más profundo. Devoción profunda tiene 5 pasos que se las voy a enseñar hoy, pero una de ellas se llama santificación profunda. ¿Qué significa eso? Que si hay una oración en la cual debemos pasar un buen tiempo, es pidiendo a Dios que logre ¿qué? Santificar nuestras vidas. Nuestras vidas. Es de la oración que menos se hace y es de la oración que más necesitamos. Porque pueda que nosotros ya seamos cristianos, pero vuelvo y repito, no podemos decir Satanás no tiene nada en mí. Porque cuando vamos a revisar nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que decir? Satanás todavía tiene cosas dentro de mí. Pueden estar en la mente, pueden estar en la boca, pueden estar en los ojos, pueden estar en la boca, en los oídos, en cualquier área de estas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr sacar a Satanás de nuestra vida? ¿Acaso puedo vencer al diablo? Y escúcheme esto, usted y yo no podemos vencer al enemigo por una sencilla razón: Cristo ya lo venció. Entonces tengo que correr es a Cristo y a través de Cristo verificar una sola cosa. Desde el día que Cristo murió y resucitó del Calvario, Satanás y los demonios se quedaron sin poder. Ahora, si no tienen poder, ¿cuál es el único poder que los mantiene? El que yo le doy con mi pecado. El único poder que tiene el diablo es el que yo le doy. Y escúcheme, ese pecado, ese derecho, ese poder que le doy, tan solamente es que yo deje la verdad a un lado. En otras palabras, usted puede ser creyente igual que yo, pero si insistimos en decir mentiras, ¿a quién le pertenecemos todavía? ¿Se da cuenta? Así que los cambios en la vida no son del esfuerzo humano, son del poder de Dios. Para que ese poder opere, ¿qué necesito? Usar la oración para venir delante de Dios y traer mi debilidad ante Dios. Porque el único que va a producir la santidad en mi vida es Él. Yo no soy santo por querer ser santo, yo soy santo porque Él me santifica. Amén. Es la santificación de Dios. Entonces mire cómo tenemos que usar la oración. Ahora que vayamos a ver los 5 pasos de devoción profunda, ya se acaba el problema de los 15 minutos de oración. Ahora la oración se va a hacer más ¿qué? Más extensa, pero también más intensa. Amén. Más intensa. Entonces es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Diga conmigo: examíname, oh Dios. Dígale a Dios eso. Examíname. Ahora, ¿por qué necesitamos que nos examine? Porque la salvación viene por eso. Usted no le tiene que decir: Señor, revíseme a ver cuánto he avanzado. El día que Dios nos llame a cuentas, no nos va a pedir cuántos títulos logramos. A ver, venga para acá, siéntese y deme un informe. Deme un informe financiero. ¿Cuánto logró? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos carros? Eso a Dios no le preocupa. Él lo que nos va a preguntar son 2 cosas. Número 1, ven y dime, ¿qué hiciste con mi hijo allá en la tierra? Esa es la primera pregunta de la prueba.
¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con Jesús? Dos, ¿dónde está tu familia? La que te di. ¿Dónde están los hijos? Yo te presté 2 hijos, te presté 3 hijos. Son prestados. ¿Qué hiciste con ellos? Eso es lo que importa. No importa más. Lo que va a revisar es nuestra actitud. Por eso es que los que le dicen al Señor: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos enfermos. Jesús fue muy claro en aquel día: estas serán mis palabras: apártense de mí, hacedores de maldad, porque usted y yo nunca tuvimos comunión. Señor, ¿cómo me puedes decir a mí que no tuviste, que no me conoces, si yo usé los dones y tu nombre para predicar? Ok, dependiste de tus dones, pero no dependiste de mí. Cuidado con la unción, esa no te salva, pero te va a juzgar. Lo que nos salva es la presencia de Dios. Entonces mire que nuestra oración no se puede quedar superficial. Nuestra oración tiene que profundizar. Amén. La oración más importante no es la que hacemos en público, es la que hacemos en privado. Por eso el texto lo dice, el mismo Señor Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Entra, cierra y ora. Mateo 6. Entra a tu aposento, cierra la puerta y ponte a orar. Entra, cierra y ora. ¿Qué hacemos nosotros? Salir, porque sí que nos gusta salir, ¿no? Somos malos para entrar. Porque vaya que para un colombiano hay 2 problemas serios: que se quede quieto y en silencio. Ponga usted un colombiano a que se quede callado y que se quede, y un costeño sobre todo, ¿no? Póngalo y notará cuánta ansiedad hay en su vida. Cuánta ansiedad, porque somos ansiosos. Entonces, ¿qué le pedimos a Dios? Examínanos, por favor. Examínanos. ¿Qué es lo segundo que le pide David a Dios? Mira si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad. Es impresionante. David no está con juegos. ¿Qué es lo que anda buscando David en esta oración? Descubrir si de pronto dentro de él vive el diablo. Hay perversidad. David es específico. Quiere la ayuda de Dios para saber qué tanta oscuridad hay en su ser. Eso muestra que David no solo está reconociendo su humanidad, también está reconociendo su debilidad. Y quiere que le diga algo: no hay mejor momento para descubrir qué tan mal estamos que en el momento que estamos en la presencia del Señor. La presencia de Dios en oración es como un espejo frente a nosotros. Nos permite ver, así que es importante entender: solo Dios tiene la suficiente luz para mostrarme qué tan mal estoy. Nadie más, solo Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar. Jesús, hablándole a los fariseos, les advierte. ¿Qué les advierte? Tengan mucho cuidado con el tema de las tinieblas. Tengan mucho cuidado con el tema de las tinieblas. Y les dice: si la única luz que hay en sus vidas son las tinieblas, ¿cómo sabrán cuántas tinieblas hay dentro de ustedes? ¿Está comprendiendo? Si a usted y a mí se nos va la luz por dentro, ¿cómo sabemos cómo estamos? Miren estos que le dijeron: en tu nombre echamos, y estaban ¿en qué? En oscuridad, y no se habían dado cuenta que ya estaban condenados. El rico estaba en tinieblas.
Estaba tan profundamente en tinieblas que ni siquiera detectó que Dios ya no estaba con él. Israel, vaya y lea, y se dará cuenta que Israel iba a la guerra confiado ¿de qué? De que Dios iba con ellos. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? No, están equivocados. Ustedes son anatema. Empiece a leer y darse cuenta que es muy fácil vivir en oscuridad y acostumbrarse a ello. Cuando uno está en medio de la luz, uno camina muy bien, pero usted no se da cuenta que usted puede ir caminando sin problema. Va caminando y de repente le quitan la luz. ¿Qué hace inmediatamente? Parar. ¿Por qué? Porque por un segundo usted queda ciego. Por el efecto de la luz, al quitarle la luz, usted queda ciego. ¿Cuánto tiempo? Lo que se demora en sus ojos en acostumbrarse a la oscuridad. ¿Sabe qué temo? Que nos acostumbremos al pecado. En el lóbulo prefrontal tenemos tres áreas importantes: la espiritualidad, la moral y la conducta. Así que mi conducta, ¿de qué depende? De mi moral. La moral en la que nosotros vivimos define nuestros comportamientos. Ahora, si lo que depende de mi comportamiento es de mi moral, entonces mi moral, ¿de qué tiene que depender? De mi espiritualidad. Por lo tanto, si mi espiritualidad es bien baja, ¿cómo es mi moral? Baja. ¿Dónde se va a reflejar eso? En la conducta. Entonces, lo que antes yo decía que era pecado, ahora ¿qué decimos? Mirándolo bien, no, eso no es tan pecado, ya no es malo. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que la cultura permee la verdad. Hoy no se llama verdad absoluta, se llama verdad relativa. Eso funciona en este mundo, pero no en el de Dios. No en el de Dios. Entonces mire la importancia de entender esto. ¿Por qué es tan importante una devoción profunda? ¿Por qué? Porque el diablo no se ha ido. El diablo no se ha ido. Y le voy a decir esto, y no se va a ir. Hay una virtud que deberíamos tener todos que al diablo le sobra. ¿Cuál es? Persistencia. Él está ahí. Él está ahí. Él no tiene problema. De hecho, para él mejor que usted crezca, porque entre más crezca, más duro es el golpe el día que lo haga caer. Él no tiene problema. Él no tiene problema. Él persiste. Él está ahí. Ahora entiende por qué el Señor habló de que la oración debíamos hacerla y nunca desmayar. Porque el día que usted desmaya en la oración, hace subir a la cima las tinieblas. Perversidad. El problema con el pecado hoy en día no es tanto que no nos estemos dando cuenta si fallamos o no, o si queremos dejarlo o no. Es no comprender que somos muy débiles para vencerlo solos. Nosotros no podemos vencer el pecado. Solos no podemos vencer la tentación. Solos no podemos vencer la adversidad. No podemos. Lo necesitamos a Él. ¿Quién es Él? El Evangelio lo dice. Es la luz. Es la luz que necesita mi mente, que necesita mi corazón, que necesita mis ojos, mis oídos, mi boca, para que en mí no habite el mal, sino habite el bien.
Él viene. Entonces, ¿por qué devoción profunda? Porque en la medida que yo a diario camino en esta forma de oración, habrá más luz en mi interior. Amén, en mi interior. ¿Por qué David usa el término perversidad? Porque usa. Note el cambio de gobierno que llegó a Colombia, ¿no? Por un lado, ¿qué decimos? Se acabó la corrupción, pero llegó la perversión. Ahora le pregunto, ¿qué cree que es peor? Ya conocimos la corrupción. Ahora vamos a tener que conocer la perversión. El término perversidad. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer algo estando en tinieblas, otra es hacerlo con conocimiento de causa. ¿Cuál fue el pecado de David? Deme el nombre del pecado de David. Adulterio. Pero ¿cuál fue la injusticia? ¿Sabe cuál fue la injusticia? Haber programado aquí el asesinato del esposo para quedarse con ella. Eso es perversidad. Llegar a creer que porque soy espiritual no puedo caer en un vacío, estamos muy equivocados. Y lo estamos viendo. La gente va a entrar en el camino de la perversidad. ¿Vieron al papá matando a su hijo en el hotel? Porque cuando una persona se queda sin luz, se queda sin el Señor, el diablo es capaz de llevarlo a hacer cosas terribles. Usted ahorita, yo le pregunto, ¿usted mataría a su hijo de esa forma? No me diga que no. Solo diga: Señor, guárdame. Guárdeme. Porque estamos viendo últimamente cosas muy terribles, perversas. Porque el diablo trabaja en las mentes y en los corazones que viven en oscuridad. Por eso usted, yo y yo no nos podemos quedar sin luz. Nuestra oración no se puede quedar superficial. Nuestra oración tiene que profundizar. Por eso usted no puede seguir orando como tirando tiros al aire. Usted tiene que entender que lleva una relación con alguien que se llama su Padre. Debe aprender a hablar con Él. Debe aprender a abrir el corazón. Debe aprender a expresar su alma sin ningún miedo, sin ningún temor. Por una sencilla razón: Él es su papá, Él es su Padre. Y no hay nadie que te vaya a entender mejor que Dios. Y ni creas que tienes algo para confesarle que lo escandalice. Nunca le permita al diablo hacerle creer que no puedes desnudarte delante de Dios. Desnúdate delante de Él, que Él sabe cómo te restaura, cómo te sana y cómo te libera. Ese es el problema. ¿Cuál es el verdadero problema en un intercesor? No es que no ore, es que cuando ora es injusto. Ahora entiende por qué la oración de algunos intercesores no funciona. Que ora con un corazón injusto. El peor problema de David no fue acostarse con esa mujer, fue haber programado ¿qué? Intelectualmente este asesinato. Y él no puede decir que no, sabía que estaba mal hecho. Es necesario que nosotros entendamos que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Pablo dijo que el bien y el mal habitan en nosotros.
en nosotros. Usted conoce muy bien, o de pronto ha oído hablar de la persona bipolar. ¿Qué es una persona bipolar? Que en un momento actúa. Llevábamos ya rato en el concilio levantando redes de oración y muy centrado en la oración. Pero yo veía que todo el tiempo me estaban llamando: pastor, estos intercesores no oran, los que oran están cayendo, hay problemas con ellos. Y yo decía: Señor, pero les estamos enseñando a orar, ¿qué pasa? Y Dios me dice algo que yo no sabía. A partir de ahí empecé a entenderlo. ¿Tú crees que la base fundamental de un intercesor es la oración? Pues estás equivocado. La base fundamental de un intercesor es la justicia. Porque ¿cómo escucho la oración de una mujer que habla mal a espaldas de su marido con su familia? ¿Cómo atiendo la oración de un hombre que abandonó emocionalmente a su esposa? Le estoy hablando literal como me dijo ese día. ¿Cómo escucho la oración de un hijo que se ha vuelto rebelde y desobediente con sus padres? ¿Eso cómo se llama? ¿Sabe qué es injusticia para Dios? Que nos pongamos a interceder por los demás sin darnos cuenta que los que necesitamos intercesor somos nosotros. Entonces es ahí donde tenemos que entrar en esa fragancia de decirle a Dios: Dios, yo quiero que me uses como un intercesor, pero primero límpiame, santifícame, enséñame a vivir en justicia y verdad. Porque para eso usamos la oración. Pero si queremos una oración más profunda, hay mucho por qué. ¿Qué? ¿Usted quiere saber cuán injusto es todavía? Meta esa oración ahí y deje que Dios le hable. Cuando yo empecé a trabajar en esta forma, yo me metí atrevido a decirle cosas a Dios. Dios, yo quiero saber cómo soy como papá con mis hijos. Mejor no haberle dicho nada. Señor, ¿me puedes mostrar si estoy cometiendo algún error con mi esposa? Peor. Pregúntele usted a Dios las minuciosidades de su vida y Él se las saca a la luz. Pero yo pregunto, ¿eso es malo? No, ¿sabe qué es malo? Que usted y yo descubramos después de la muerte que nos fuimos al infierno. Eso es lo que es malo. ¿Sabe qué es bueno? Que Dios nos muestre en qué tenemos que cambiar. Lindo que caminar de la mano con Dios, aún en aquellas cosas que no puedo. Y le voy a decir esto: cuando usted entra en una devoción más profunda con Dios, lo que usted no puede cambiar, Él lo cambia contigo de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Así que ¿qué es lo que necesitamos en esta oración? Que Él coloque luz dentro de nosotros. ¿Dónde necesitamos luz? En la manera de pensar. ¿Ha encontrado usted gente que no se da cuenta cómo piensa? ¿Cómo se llama esa gente en Proverbios? Necios. ¿Sabía usted que un necio está perdido? Porque ¿cuál es el problema del necio? No da el brazo a torcer. La terquedad. ¿Hay alguien necio aquí? Todos tenemos algo de qué? De necios. Esta semana estamos trabajando en campaña el necio y su necedad. Y el domingo pasado, ¿cuántos necios? Ok, vamos a colocar el test en sus manos.
todos fueron necios. Porque eso es muy bonito decir, no, yo no estoy. Ok, nosotros manejamos algo que llama el test de la mentira. Un joven vino y me dijo, ¿cómo le digo yo, pastor? Cuando alguien me empieza a vacilar y la embarró, ¿cómo le digo? Dígalo ya, ¿qué fue lo que hizo? Pastor, me pegué una resbalada. Ah, una resbalada, ¿con quién? Con una joven y la embaracé. Eso no se llama resbalada, eso se llama accidente. Eso se llama un problema serio. Y llegó y me dijo lo siguiente: y yo no quería caer. ¿Qué mentira más grande? Ah, tú no querías caer. Siéntate y vamos a hacer el test de la mentira. Ser o permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Hacemos el test de la mentira para descubrir que eso es falso? ¿Por qué es falso? Porque para que usted me diga a mí que quiere permanecer lleno del Espíritu Santo, me tiene que demostrar que está haciendo lo que hace que usted permanezca lleno del Espíritu Santo. Porque lo contrario es mentiras. Yo no puedo desear algo en aquello que no deseo estar siempre. ¿Aló? Dígale a Dios, mira, si hay... Sálvame, Señor. Nadie más nos puede salvar. El problema más serio de nosotros no está por fuera. ¿Dónde está? Adentro, y posiblemente muy escondido. Y lo que uno no atiende a tiempo, luego se le vuelve un problema más serio. Por eso nuestra oración, diga conmigo, tiene que cambiar. Número 3. ¿Qué le dijo David? Y guíame por el camino de ¿qué? De la rectitud. De la rectitud. Note que ahora, mire lo que le pide. ¿Qué es lo que le pide Dios? Le pide a Dios que sea su ¿qué? Su guía. Su guía. ¿Se da cuenta que yo no solo debo buscar a Dios por bendición? ¿Por qué debo buscarlo? Porque Él es la única luz de mi camino. Es la única lumbrera de mi destino. Necesito a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera ruta por donde debo caminar. Por eso le dice que la guía para ir por el camino ¿qué? Correcto. ¿Sabe qué le está pidiendo David a Dios? Fortalece mi integridad. ¿Cuántos quieren tener una vida de oración intercesora? Que cuando esté orando el milagro esté sucediendo. Hagamos oraciones con corazones correctos. Con corazones que íntegros. Íntegros. Este es el tiempo en que Dios necesita levantar una red de oración con corazones íntegros. La integridad para Dios es muy importante. Definitivamente David sabe quién es Dios. Sabe quién es Dios. Y sabe lo que es capaz de hacer. Por eso invoca no solo su presencia, también invoca su poder. Mis amados, la meta de esta clase de oración es la profundización de nuestro estilo de vida. Esa es la meta. En esta segunda etapa, la intención no es que aprenda otras dinámicas de oración. La meta en esta segunda escuela es que usted construya una relación de confianza con Dios.
La confianza. ¿Sabe qué anda buscando Dios a través de la oración? Gente de confianza. ¿Qué dijo Dios cuando le iba a hablar a Abraham? ¿Qué fue lo que depositó Dios cuando le habló a Abraham el día que iba a destruir a Sodoma? ¿Qué fue lo que hizo? Confiarle una información. Eso es lo que busca Dios en un intercesor. Confianza. ¿Sabe qué es lo que daña a una pareja? Porque la traición duele. Es ahí donde nosotros tenemos que entender qué es lo que busca Dios con esta profundización, que podamos alcanzar esa confianza de poder estructurar un estilo de vida ante la presencia de Dios y nuestro prójimo como una razón de ser de nuestro propósito de vida y compromiso con el destino eterno. ¿Sabe qué es importante en la vida de un intercesor? La santidad y la justicia. El mayor proyecto de vida de un ser humano no es lo que logra financieramente, no es lo que logra materialmente, es lo que logra personalmente. ¿Sabe cuál es el mayor proyecto de vida que Dios aplaude? Que usted se convierta en una mejor persona, tanto para Él como para los demás. Eso es lo más valioso. Usted no puede pasarse toda la vida en el evangelio y que siempre lo sigan señalando por ser el mismo mentiroso de siempre. Yo no entiendo cómo es que hay creyentes que se le pasan los años en la iglesia y ahora se vuelven peor. Y el ujier que está haciendo un servicio allá, por orden del pastor, le dice: dígale a los antiguos que se sienten adelante, para que los nuevos que hasta ahora están llegando no se sientan obligados y se puedan sentar atrás. Y el pobre ujier recibe la orden del pastor y le dice a los líderes: hermano, el pastor manda decirles que por favor se sienten adelante. Y el líder dice: siénteme usted a ver si puede. ¿Me va a convencer a mí que es un hombre de oración? La gente de oración no es petulante. La gente de oración no es altiva. Usted no me puede hablar de 30 años, 20 años de cristianismo con orgullo. Es gente humilde y noble de corazón. Y si eso no está funcionando, algo está mal. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Me abrazaba al pastor Eduardo Cañas. Ahora trabajo con él estos 4 años, cuidando la vida espiritual de todos los pastores y líderes. Quiero que estés conmigo este tiempo. Pastor, ¿qué tengo yo que puedo ofrecerle a semejante hombre como usted? Y me dijo: su nobleza, porque te conozco hace 30 años. Y le dije: pastor, sería terrible que siendo el director de la red de oración por todos estos años y no sea así. La presencia de Dios tiene que cambiar la vida. Y si no te está cambiando, no te está funcionando. ¿Y sabe quiénes son los primeros que tienen que sentir los cambios de tu vida? Tu propia familia, tu propia casa. Así que cuando mi esposa y mis hijos me celebraron mi cena para darme las felicitaciones de mis cambios, eso me mostró que iba por el camino que era. Porque el aplauso más legítimo que habla de quién eres es el de tu casa.
Es el objetivo de esta oración: lograr conquistar mi propia vida. Amén. Para mi Dios. Meta entonces construir un estilo de vida donde la presencia de Dios toma control de todo mi ser y donde yo reflejo lo que vivo con Dios en mi propio comportamiento, donde la santidad y la justicia hacen parte vital de mis decisiones. Eso no lo logramos solos, eso lo logramos con Él. Amén. Entonces quiero que note esto: no es solo aprender a orar. Para que mi oración intercesora sea efectiva a la hora de hacerla, también debo aprender a hacerla con un corazón puro y obediente a Dios. ¿De qué le estoy hablando? Del segundo paso de devoción profunda, que se llama santificación profunda. ¿Cuáles son los 5 pasos de devoción profunda? Número 1, oración profunda. Con Dios. Tiene que trazar un horario donde nadie le interrumpa. Tiene que estar en un lugar y en un espacio donde nadie lo invada. Tiene que tener un cuarto de oración, un lugar donde usted se encierre con Dios, donde usted sabe que va a estar es con Él. Y en ese cuarto, ¿qué es lo único que debe estar? Lo único que debe estar es usted, su corazón y la palabra. Ni el reloj ni el celular pueden entrar. Si usted va a construir una relación con Dios, usted tiene que sacar todos los distractores, porque eso es lo que no nos deja profundizar. La gente está orando y ese celular está sonando, y somos tan irrespetuosos que terminamos respondiéndole al primero. ¿Cómo le respondes tú en una oración a otra persona si estás hablando con Dios? Eso es una señal que no es entendido eso. Entonces vamos a construir algo más que profundo. La siguiente se llama santificación profunda. Santificación profunda es hacer una oración donde yo entro ¿y entro a qué? A abrirle todas las áreas de mi vida y con confianza y sin vergüenza abrirle mi alma y decirle y mostrarle a Dios todo lo que me está pasando y buscar su ayuda. La tercera oración profunda es ese bonito tiempo donde yo le expreso mi corazón al Señor y donde quiero decirle todo lo que Él es y representa para mí. ¿Usted no se ha dado cuenta que ya hemos dejado de adorar en el templo? ¿Sabe por qué se ha perdido la adoración en el templo? Porque ya no adoramos en privado. Esa es señal que hace rato que ni por allá solo cantamos. ¿Cuánto hace que no le cantamos una canción a solas con Dios? ¿Cuánto hace que no le expresamos un salmo? ¿Cuánto hace que no decimos cosas tan lindas? Mire, la mejor manera de saber que hemos perdido la adoración al Señor es la relación que llevamos entre parejas y entre padres e hijos. Esa es una forma. La forma de relación en una casa, tan solamente la remembranza de la relación espiritual con Dios. Y sé que hay muchas mujeres que dicen: a mí hace mucho rato que no me dicen nada bonito. Hace mucho tiempo que no escucho una palabra: te amo, eres especial. Hay muchos hijos que dicen: a mí no me han vuelto a decir, y nunca he escuchado a mi papá o a mi mamá cuánto me ama. Así que lo que no somos capaces de hacer entre nosotros como familia es una señal que hace rato que no lo hacemos con Dios. Adoración. Adoración. Esa linda oportunidad de expresar mi alma, de expresar mi corazón.
Hay muchas cosas para decirle a Dios, ¿sí o no? Hay muchas cosas. Pero perdimos los poetas con Dios. Número 4, intercesión profunda. Es el momento cuando Dios, al ver mi corazón y al ver mi alma, se da cuenta que estoy listo para atender la agenda del Espíritu. Una cosa es que usted se siente y diga, bueno, a ver, ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a orar? Y empezamos a apuntar. Eso no es malo, por ahí empezamos. ¿Por dónde empezamos? Por hacer un listado. Que oremos por esto, que oremos por lo otro, que oremos por aquello. Por ahí empezamos, pero esa no es la verdadera intercesión. ¿Cuál es la verdadera intercesión? Cuando la agenda se la dé Dios. Yo no sé cuánto le ha pasado que de repente Dios te llama y te pone a orar por gente que ni conoces. ¿Alguien le ha pasado aquí? Esa es la agenda. Dios nos permitió hace un mes salvarle la vida a un adolescente. Fue muy linda la experiencia. He tenido muchas experiencias. Por eso creo que estoy viviendo una etapa de intercesión. No hay algo más lindo que tú estés orando y que Dios te diga, hay una niña que se va a quitar la vida, se está cortando las venas, rápido interfiere. Y no hay algo más lindo que tú digas, Señor, ¿qué hago? Llama a fulano de tal. Mire las conexiones que él sabe hacer. Y Dios nos permitió salvarle la vida. La jovencita llegó y me dijo, mira, me estoy a punto de cortar las venas, no quiero vivir, pero no sé qué pasa. Dios me colocó tu nombre en mi mente y me dio el número. Te estoy llamando, si me atiendes ya. Y le dije, vente para acá. Y ahí estoy con ella. Eso es intercesión. Intercesión es cuando tienes la mente y el corazón listos para escuchar el corazón de Dios. Tú no sabes por quién orar, pero Él sí sabe quién necesita. Y terminas orando por personas, orando por lugares y haciendo cosas extraordinarias que inclusive ni siquiera sabes. Eso es intercesión profunda. Intercesión profunda es cuando atiendes el corazón del Espíritu a través de la oración. Y la última es profunda comunión con la palabra. ¿Cuál es el objetivo del quinto paso? Que aprendas a escudriñar las Escrituras y encontrar la voluntad de Dios en ellas. Eso es lo que vamos a ver ahorita más tarde. Amén. 5 pasos. Ahora yo le hago una pregunta. Si vamos a hacer esta clase de oración, ¿cuánto tiempo vamos a durar? Dime, ¿cuánto tiempo vamos a durar? Se acabó el problema de los 15 minutos. $4:45 duró. Y cuando la elevo a la noche del Padre, son 8 horas. ¿Sabe por qué? Porque el problema de orar es que no amamos a Dios. Y devoción profunda te va a enseñar algo. Si no amas a Dios, no quieres pasar tiempo con Él. Cuando la gente dice a mí que estoy en familia, pastor, no tengo tiempo. La palabra no tengo tiempo solo tiene tres cosas para decir. La primera, no es que no tengas tiempo, es que no lo sabes administrar. Y a la gente me siento, venga, usted que me dice que no, venga, siéntese acá, vamos a hablar de un día suyo. Y ahí descubre que tiempo sí tiene, pero ¿qué es lo que hace? Lo desperdicia. ¿Sabe cuánto tiempo desperdicia una persona? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en amistades que no tienen sentido? Tiempo sí hay, pero no lo sabemos administrar. ¿Qué es lo segundo que me dice alguien que dice que no tiene tiempo? Que sus valores cambiaron. Porque usted le dedica tiempo a lo que usted considere más valioso en usted. Entonces los valores cambiaron. Entonces a lo último que está diciendo,
El que no tiene tiempo, ¿qué está diciendo? Dios y mi familia es a los que menos amo. Esa es la única respuesta. Esta generación se conoce como la generación que menos ama a Dios. Nosotros no amamos a Dios, nosotros lo usamos. Yo tuve que entender esa realidad. No amaba a Dios, lo usaba. ¿Y cómo se siente alguien que se siente usado? Pero devoción profunda nos va a enseñar a qué: amarlo con todo el corazón. Amén. Amarlo con todo el corazón, amarlo con toda mi alma, amarlo. Estos días empecé a trabajar con el gobierno departamental de Guaviare, y en un evento de mujeres, en un entrenamiento espiritual, nos ganamos la secretaria departamental de Hacienda. Y anoche me llamaba y me decía: pastor, entendí mi vocación, acaba de nacer, están sus primeros pasos. Y me decía: voy a renunciar, yo quiero que me pongas a trabajar en el reino. Me has enseñado a amar a Dios y estoy con una profundidad, y yo quiero que me digas cómo hacerlo. Tú sabes que yo puedo dedicarme a esto, yo tengo mi empresa, no tengo problema, solo dime cómo. Y le decía: aterriza un poco, no me hables de aterrizar cuando me enseñaste cómo amarlo. ¿Ve la diferencia? Uno habla con los líderes: hermanos, ¿cuánto le quieren servir? Ya no quieren. ¿Qué pasó con el liderazgo? Perdió su primer amor. ¿Sabe qué es perder el primer amor? Es dejar de qué, de orar. ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Cómo es tu corazón cuando oras? ¿Cómo es tu corazón cuando oras? No tengas miedo de presentar tu corazón esta mañana, no tengas miedo. Y si tú crees que tu corazón no es el apropiado para orar, dile al Señor que lo intervenga hoy. Interviene en mi corazón, por favor. Limpia mi corazón, sana mi corazón. Yo quiero que mi corazón sea el depósito de oraciones profundas, porque yo quiero conocerte. Yo quiero que seas mi padre, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero construir contigo confianza, Señor. Vamos, empieza a abrir tu corazón. Exprésale lo que tú sabes que debes traerle a Dios. Tráelo. Humilla tu humanidad. Reconoce tu debilidad y dile a Dios: te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Minutos para traer el corazón delante de Él y dígale: examínalo, por favor. Examíname, Señor. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Examíname. Él no vino a condenarte, Él no vino a juzgarte. Él ha venido a decirnos:
¿Cuánto tenemos que mejorar? Ámenme de verdad. Yo quiero estar contigo, mi Señor. Y quiero que te pongas en pie un momento y pon tu mano en tu corazón y pon tu mano en tu mente y dile: cámbiame, Señor. Cámbiame a partir de esta devoción. En mí tu agenda. Vamos, dile al Señor: quiero que mi mente y mi corazón sean solo para ti. Ya no quiero, Señor, ya no quiero guardarle nada al diablo, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en ninguna parte de mi vida. Quiero guardar la palabra, quiero guardar lo que es tuyo, quiero compartir. Quiero retornar a ese círculo íntimo de la intimidad. Cámbiame, renueva.